Ya estamos en el en vivo, por si quieren ahí, si quieres ir presentando, Maya. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Pues muy buena tarde a todos. Le doy la más cordial bienvenida en nombre de la división a Mana Rubén, a Mana Nadia y a Mana Coatl, que hoy nos hacen el gusto de acompañarnos para presentar PITI, prácticas situadas. Así que bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Adelante, Rubén. Pues muchas gracias, Nayeli, por ese espacio. Muchas gracias a la División de Investigación, a María y a Rayi por justo como hacer este espacio, a toda la gente involucrada en esta segunda jornada de investigación, que es bien importante para todas las que estamos intentando justo esgrimir otros espacios, hacer como otras posibilidades metodológicas para reconocer como con la legitimidad que tienen por sí otras formas justo como de expresión y de enunciación, ¿no? Y esta vez yo estoy justo como muy contenta de muchas cosas. En primera, por justo como poder compartir con estas dos manas así de oro, queridísimas, que respondieron al llamado de un espacio de prácticas situadas, que es importante decir que es parte de uno de los programas de iniciación temprana en la investigación, que la propia división de investigación no solo como incita y apoya, sino que acuerpa en que sean como totalmente críticos, abiertos, sin censura, y eso es bien importante para un espacio proveniente de la universidad pública, ¿no? Siempre se ha dicho que tenemos una responsabilidad importante al ser justo como enunciantes desde la universidad pública, y creo que tener espacios diversos, por un lado, dignos, respetuosos y que tengan justo como toda la posibilidad enunciativa son importantísimos para esta universidad, y agradezco que se permita esto en esta ocasión, y pues muy gustosa de compartir el espacio de prácticas situadas, ¿no? Que en este momento fueron como justo reflexiones y críticas contrahegemónicas. Eso también nos parece como bien importante decirlo con esa claridad. Fue un espacio con esa transparencia y justo como la libertad de pensamiento y de expresión que nos da una universidad pública nos acuerpa para poder hablar con esa frontalidad, ¿no? De tener un espacio en donde reflexionamos sobre prácticas contrahegemónicas, y además lo hicimos de una manera gozosísima, lleno de chisme, lleno de anécdota, lleno de risas todo el tiempo, y creo que eso es el tipo de espacios que nos interesa ahora y en el porvenir, ¿no? Entonces, con ese agradecimiento sencillo, cuento muy rápido la dinámica. En este espacio de prácticas situadas nos reuníamos una vez a la semana, ¿no? Estábamos la Mana Nadia y Mana Ako, y a veces Acuatl, y a veces venían algunas visitantas o así, o a echar el chismecito, pero básicamente nosotras tres armábamos este espacio en donde justo a partir de dos cosas, de la experiencia propia, del hacer vivencial, que íbamos rebotando con ciertas pues, dinámicas sí provenientes de la filosofía o de las lecturas o de algunos referentes teóricos, íbamos justo como tejiendo nuestra perspectiva sobre qué implicaba eso de la hegemonía, cómo nos impactaba, cómo lo habíamos visto, cómo lo podíamos identificar y trazar, y cómo justo se traducía en ciertas violencias que por muchas y de muchas y de muchas maneras nos habían justo como impactado o atacado a nosotras o a nuestros afectos durante todo el transcurso de nuestra formación, sobre todo académica. Entonces buscábamos con ese primer acercamiento después ver qué podíamos aportar y desde dónde podíamos construir, justo incluso desde el hecho de hacer un espacio que fuera académico, pero que en su práctica fuera transversal, digno, horizontal, diverso y transgresor sobre todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es como la lógica general del espacio, y pues creo que no hay mejor manera de saber qué más fue ese espacio que justo como compartiendo micrófono con las demás manas. Entonces, pues, Mana Nadia, Mana Ako, cuéntanos qué fue este espacio. Bueno, empiezo primero, hermana. Gracias. ¿Cómo fue? Fue un recorrido interesante. A pesar de que nada más fue solamente una vez a la semana, fue un espacio que nos sirvió demasiado para poder caer en el transcurso de toda la semana y poder aterrizar varios pensamientos que pudimos haber tenido, reflexiones, mucho chisme, como ya se dijo. Entonces, son espacios
muy bonitos, espacios que sí les hace falta mucha más presencia. Entonces, sería muy bonito que las personas que nos estén viendo también se unan a estos espacios porque sería mucho más enriquecedor. ¿Y cómo fue toda esta trayectoria? Yo creo que la palabra de tejer hace mucho sentido en este espacio porque desde el primer día empezamos como a tejer conexiones entre los participantes de aquí del grupo y gracias a eso, gracias como a esa interacción tan bonita que pudimos generar, se pudo hacer lo que hicimos para este día porque justamente la confianza, el poder decir y el tener el afecto con las personas con las que estamos conviviendo en estos espacios virtuales, pues nos impulsan mucho, nos pueden dar muchas retroalimentaciones, nos pueden dar muchas perspectivas que nos nutren. En realidad hablamos de cosas sumamente diversas, pero a pesar de que fueron diversas, mantuvimos como un mismo eje, que fueron como lo que nos atraviesa a nosotras, a nosotros, a nosotres, desde distintos ángulos, desde distintas perspectivas. Empezamos un poquito como por más o menos ver la historia, un poquito de historia, para partir de ahí empezar a ver como desde hace cuánto se empieza a generar todo esto que nos está atravesando en este momento. Entonces, fue una experiencia muy grata en realidad el poder compartir espacios con, con Mana Nadia y con Mana Rubén. Mm, y pues sí. Sí, bueno, justamente la manera en la que nos conocimos, nos unimos, permitió que todo esto pudiera desarrollarse pues de esta manera, donde hay, pues yo creo que demasiada confianza y, pues no sé, en lo personal, deja de dar tanto miedo el poder expresarse, ¿no? Porque finalmente son espacios destinados a esto, a poder hablar y compartir, lo cual pues siempre estuvo presente. Es esto que dices como de la presencia también fue muy bonito porque a pesar de que no nos conocíamos tal cual, pues sí pudimos generar un acuerpamiento para saber más o menos, un acuerpamiento de apoyo, un acuerpamiento de entendimiento, de poder encaminar todas estas cosas que ya traíamos. A mí en lo personal me sirvió como demasiado para poder encaminar y poder digerir mejor una serie de pensamientos que yo ya llevaba ahí desde hace rato. Entonces, justamente el poder compartir esto con personas que te apoyan y que te están dando como mucha, mucha nutrición para poder pues, trabajar más con eso y poder seguir trabajando más con eso. Entonces, sí es una red también como de apoyo, muy bonita. Ujú. Y esto que dice justo como Mana Nadia era una parte como bien importante de este programa de iniciación temprana, el identificar que existe mucho miedo a la enunciación, ¿no? Y además es un miedo que se permea como de culpa, así como de, ay, tengo miedo porque no sé por qué no decirlo y eso seguro es porque es mi inseguridad o porque no tengo nada que decir o es un miedo que es como muy vil porque se encarna en ti y además te culpa. ¿No? Una parte importantísima, no solo de este PITI, sino de mucho del trabajo de la investigación, va en esta línea que nosotros le llamamos como cómo entramos, por un lado, a la seguridad epistémica, que responde a justo como a resistir ciertas violencias epistémicas colocadas de manera como no dicha en los espacios, ¿no? O sea, como de, es como poner el dedo sobre como sobre la cuestión y decir, ¿por qué alguien como Mano Nadia, que eso es importante, ¿no? O sea, en un primer momento se armó muy mágico porque este PITI fue lanzado para gente de primeros semestres y llegó Nadia y llegó Ako así justo como siempre es torbellínica y dijo como de, pues no sé si esto es para mí, pero ¿puedo pasar? Y dijimos como, claro que sí, ¿no? Entonces se hizo una conexión bien interesante entre alguien de primer semestre y alguien que va hacia los últimos semestres, hacia séptimo, octavo, me parece.
Y justo como creo que se hizo esta cosa bien importante de acompañamiento, ¿no? Porque esta inseguridad que de repente se tiene es algo que se ha ido, a diferencia de la seguridad, la inseguridad se ha trabajado durante toda nuestra formación académica. Al decirte, tú no sabes, o si sabes, tienes que ser validada, validado o validade por uno que está enfrente, que se enuncia como autoridad y profesor y que además tiene la potestad de decirte si es correcto lo que estás pensando, ¿no? Y en el mejor de los casos tenemos una o uno o un gran maestre que está por ahí que te acompaña, pero ciertamente es que la mayoría de los casos es una circunstancia de terror, es una circunstancia de estarte, por un lado, como terroreando y subajando y obligándote a competir y llevándote a dudar de ti misma. Entonces, cuando nos preguntamos por qué llegamos a un ambiente universitario con la inseguridad de saber si hablo, si no hablo, si participo o no participo, es una cosa que está en una, pero que al final del día ha venido siendo trabajada por redes violentas en la circunstancia educativa, ¿no? Y entonces creo que nombrarles así, ahora sí que se enoje quien se enoje, soporten, porque esos son redes violentas. Redes violentas que han ejecutado además una violencia que se asume como si no fuera violencia, como de, con frases como de, no, esto me vas a odiar, pero al rato vas a entender lo importante que era. Pues no sé, yo sigo esperando 32 años de mi vida y sigo sin entender cuándo va a llegar el momento en donde entienda lo importante que era que justo te separaran de tu amiguito, de tu amiguita, porque estaban platicando y entonces que te exhibieran en una esquina segregado del resto de tu grupo, por ejemplo, ¿no? O que, no sé, historias de esas historias terribles que conocemos en las aulas que eran derivados de una gestión de la violencia. Entonces, creo que esa parte es bien importante porque me acuerdo mucho, no sé si te acuerdas, Aco, cuando de repente la mano Nadia decía como de, ay, es que me da como miedo, pena, y Aco, no, mana, mira aquí, y entonces era una, creo que también vale mucho la pena como ponerle dimensión a esa palabra que actualmente se ocupa mucho y que celebro que se ocupe, que es acuerpamiento, pero tenemos que ser corresponsables con esa palabra y decir, y esto para nosotras es acuerpamiento, no solo de dicho, sino de hecho, ¿no? No sé cómo vean estos, o si se identifican en esto que describen en este momento. Pues es que justamente esto que le decimos de segura, no, 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 tú amiga, segura de ti misma, está bien chistoso porque muchas veces como una se tiene que empezar a decir estas cosas como de, no, 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 tú segura de ti misma, a pesar de todas estas cuestiones que ya traemos y que bien dijiste, pues es que todos estos miedos que nos implica el estar en espacios desconocidos, en espacios ajenos, o del simple tener que estar viendo como hacia enfrente o hacia arriba muchas veces y tener una figura de autoridad, nos ha generado como un temor bien grande y eso justamente me hace mucho, mucho sentido el empezar a pensar como en qué otros aspectos o partes de la vida también estamos como replicando o se llegaron a traspasar esos mismos miedos. Justamente en- pasa mucho también como en la calle. Yo creo que las personas estamos como muy al pendiente como de figuras de autoridad para saber qué es lo que, para determinar nuestra forma de actuar. Y yo creo que también se repite mucho en la familia, justamente el estar viendo y estar siempre al pendiente para saber qué figura de autoridad está enfrente de nosotras, de nosotros. Es como algo que fue la razón por la cual empezamos a ver como un poquito hablar de la historia. Sí, ¿tú qué piensas, Nadia? Justo estaba recordando el cómo entré por primera vez a la reunión con Rubén, porque también importa mucho el cómo un profesor se presenta y cómo su figura de autoridad ya no se ve como una figura de autoridad, sino como el de otra persona con la que estás compartiendo y estás aprendiendo, porque ambos pueden aprender del otro. Y esto fue lo que pasó aquí. Yo creo que cuando los talleres no son así, cuando los grupos no son así y existe toda una competencia y todo ese miedo de si digo algo me van a tachar de algo y se van a burlar de mí el resto del semestre, pues dejas de asistir a estos lugares. Pero cuando estos lugares son empáticos, pues resultan cosas más interesantes y mejores.
Sí, además tiene una implicación bien grande y de ahí justo como de la sorpresa de esta transmisión que vendrá en la segunda parte, justo tiene que ver con todo lo que sin darnos cuenta queda como vedado, queda alejado de nosotras cuando pasan ese tipo como de violencias, ¿no? O sea, con María, ahorita a propósito de referir a María, todo el tiempo hablamos, ¿no? De cómo se ha construido eso es lo difícil, porque si decimos como quién, es difícil repartir culpas así como con el dedo, pero digamos como en el imaginario se ha construido esta idea de que la investigación o los espacios de investigación solo corresponden a cierto tipo de personas que corresponden con cierto tipo de características, que hablan de ciertas maneras, que se comportan de ciertas maneras y que tienen como que son, como que pueden o tienen esa potestad tanto de escribir como de investigar, como de decir, esto es una investigación, bajo un montón de imaginarios que son esos, son imaginarios, ¿no? O sea, como de, yo, así, todo increíblemente bien con la gente que sea como muy mesurada y como muy estructurada y que no guste de decir groserías, pero a las que somos bien pinches groseras, perdón por el francés, ¿no? Que somos estruendosas, que somos ruidosas, que somos groseras, que somos barriales, que somos así, también tenemos un rigor y también tenemos una coherencia y también tenemos cosas que decir desde ahí y no se trata de abrir una especie de afrenta como de las ruidosas contra las mesuradas, porque no es así, pero es justo como demandar el mismo respeto el mismo respeto por la coherencia en nuestras formas que las que tengan otros y otros investigadores. No es una afrenta de unos contra otras o otras contra otras, sino una demanda de legitimidad y que seamos justo como juzgadas por la coherencia de nuestros actos, porque tampoco se trata de que desde la disidencia, solo porque es disidente, todo esté bien y todo se permita, y también es reconocer, y lo hablábamos hace rato, claro que también hay violencias y también hay unos usos jerárquicos muy feos desde las, justo como a veces son muy feas de modos o somos muy feas de modos en ciertas circunstancias, porque al final de cuentas no se revisa esto que se acaba de decir, la empatía, la coherencia, el respeto, ¿no? O sea, como de, pues reglas del callejón, si quieres respeto, respeta. Es así de sencillo, no necesitas 8 doctorados para entender que si quieres respeto, respeta, por ejemplo, ¿no? Y entonces meternos a qué implica, o sea, como no obviarlo, sino decir, ¿qué implica respeto? ¿Qué implica coherencia? ¿Qué implica justo como cosas como ideología o cosas como historia? ¿De dónde nos vienen las ideas que damos como por hecho, ¿no? O sea, creo que eso también fue una parte bien importante de este espacio, de repente identificar como cosas que se obvian como de, no, aquí hay que hacer innovadoras y productivas. Bueno, ¿y de dónde vino eso? O sea, no digo que para alguienes no sea una gran idea, pero ¿de dónde vino y por qué de repente esa búsqueda de esas personas se volvió como la única meta para todas? ¿No? O sea, en ese sentido, totalmente, y ahí viene nuestra crítica de lo contrahegemónico, ¿no? O sea, es una respuesta desde nuestro hacer a, no desconocemos que pueda haber cosas interesantes en el hacer de alguien que enuncia, no sé, innovación y productividad, pero es exigir que se reconozca que no es la única ni aplica para todas y que aunque no estemos en esa dinámica de innovación y productividad, también tenemos cosas importantes que decir. ¿Importantes para quién? Pues no sé, para quien suscriba nuestras formas, tampoco es forzoso, ¿no? O sea, es como romper, lo decíamos, ¿no? No sé qué es, de dejar de hablar de la historia con mayúscula y una para comenzar a hablar de las historias múltiples y situadas. No sé qué piensan de esto, manas. Esta pregunta que haces al final de ¿para quién? Fue muy constante. Fue muy constante como dentro de nuestras sesiones, de nuestras pláticas. Y cuando estamos hablando de disidencias, te preguntas como aún más, ¿para quién? ¿Para qué? Porque normalmente no les damos como el espacio necesario suficiente a estas disidencias, que ya me dijiste, ¿no? O sea, cualquier cosa que salga un poquito de la norma ya tan solo se empieza como a ejercer un tipo de trato distinto. Entonces, pues para quienes está chistoso, como el empezar a darte cuenta que el espacio necesario que necesitan estas disidencias, o sea, qué
qué tanto espacio ocupan las disidencias. Y si tenemos disidencias como cerca, si tenemos personas que, aunque no sepamos, o sea, existen, o sea, ya están ahí, están muy presentes. Y el para quién muchas veces puede surgir desde lo individual, como para mí, pero eso también ayuda como a acuerpar y a darle voz a las personas que forman parte como de ciertos grupos o que pueden ser parte de ti también, pero que no tienen como todavía la fuerza o la difusión suficiente como para poder pararse y decir y hablar sobre cosas y temáticas reales que están ocurriendo. Justamente las disidencias. Es, es difícil como hablar de disidencias. Para mí es muy difícil, o sea, siendo como una persona disidente con la disidencia sexogenérica, es un tema que está ahí y que está ahí y que pues siempre va a estar ahí, pero que me lleva como a distintas reflexiones. Tengo un pequeño escrito que me gustaría compartir aquí con las personas. Entonces nada más voy a leerles un pequeño fragmentito de él. Todo esto surgió como en la mayoría de mis pensamientos y reflexiones son en el metro, porque aquí ocurren cosas bien divertidas, ocurren cosas bien chistosas. Algo que me pasó apenas, bueno, no apenas, pero que es algo de lo que me he estado dando cuenta, Paco, es, ajá, perdón ajá, que interrumpa, lo que pasa es que me están avisando que la transmisión en vivo finalizó, entonces no quisiera que siguieran compartiendo sin que se escuche. Denme oportunidad de volver a poner la transmisión en vivo, no sé qué haya sucedido, pero Ya para que... yo la rompiste, tiré. ya rompiste el internet, mana. Siempre tú con Ay, no, no soporta y no soporta y nunca me va a soportar, yo sé. Y dijeron, no, 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 ya va a empezar a hablar, ya quiten, corten la transmisión. Bájenle el show, así, bájenle el evento. Y sí ha pasado, sí me ha pasado también, que es como de, ay, no, ya va a empezar a hablar, ya, hay que quitarle. También pasa muchas veces que les cortan el micrófono. Tengo muchas amistades que están hablando así como dando su discurso o están teniendo una presentación y les apagan el micrófono justamente por transfobia, porque otra cosa. Pues ahí justo, y ahí es la importancia de la palabra, y ya estamos de vuelta al aire, lo dice, pero es la importancia de decir, y soporten, soporten. La importancia de la enunciación, justamente, yo creo que sí es como muy algo que debemos estar y tener presente y estar repitiendo, 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 porque a la gente pues no, se nos dificulta mucho y mucho más cuando hablamos de cosas que están fuera de la norma, pues es lo mismo, incluso mucho peor. Se nos dificulta hablar de algo que está fuera como de nosotras, de nosotros, pero dijeran, bueno, lo dejamos hasta ahí, ¿no? Pues nada más no hablamos, no, no se queda hasta ahí, sino que siguen y siguen y siguen. Y muchas veces, como ya dije, tienen como un trato muy diferente hacia estas situaciones o personas que salen como de la norma. Bien lo decías hace rato como con las docencias, ¿no? Esos grupitos de calladas junto con esos grupitos escandalosas, pues obviamente va a tener un trato distinto, pero eso no significa, o sea, eso no mide como que el nivel de aprendizaje o el nivel de qué tan buen estudiante sea una persona en realidad, porque cada quien tiene como sus formas de aprendizaje y sus formas de entender y agarrar las cosas distintas. O sea, en realidad no. Bueno, continúo con este chisme, ¿no? que estaba contando. Sí, antes de que nos tires el internet, compártenos el Sí, escrito, mana, porfa. pues otra vez, no fuera transfobia con estos lives. Porque, ajá, pues bueno, yo en el metro, ya llevo un rato dándome como cuenta que pasa una situación muy chistosa. O sea, al principio se sentía feo, pero ya después se vuelve chistoso. Porque pues yo voy así, ¿no? De que normal, así, en el metro.
sentada, nomás, viendo, así, escuchando música, leyendo, no sé qué, cualquier cosa, ¿no? O estoy así de que esperando, me paso mucho más en el metro porque hay más espacio y hay más gente. Entonces yo estoy así de que nomás esperando y llega la gente, y llega la gente y hay un punto en el que la gente forma así un distanciamiento alrededor mío, forma como una burbuja. Y aunque esté así de gente, aunque haya así de gente, procuran tener su distanciamiento. Y justamente cuando yo me empecé a dar cuenta de eso, yo me quedé así como de, pues, ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, el lugar está mal, yo estoy mal, yo huelo feo. O sea, porque es lo primero que haces. Lo primero que haces es como ponerte a ti la culpa, el decir como de, no, pues es que, ¿qué pedo? O sea, tanta gente no puede estar mal, ¿no? O sea, algo debe de haber mal aquí, algo, o sea, algo es aquí. Y sí, justamente es algo aquí, pero no es algo malo. Yo me ponía a cuestionarme de, bueno, pero ocupo mucho espacio, me muevo mucho, ¿qué está pasando? Y no, o sea, pues no. La gente simplemente como que tomaba su distanciamiento y muy marcado. Y cuando yo me iba, la gente llenaba ese espacio. Cuando yo me iba, sí, yo veía, sí me quedaba así, me alejaba y la gente pues se pegaba ahora así como, ah, sí, ya se fue, ya. O sea, pero así, que al instante y súper rapidísimo. Y tú te quedas como de, ah, no, pues qué pedo. Y cuando estamos hablando como de los tratos distintos que tienen las disidencias, las historias, la importancia de contar las historias para poder retomar temas que están detrás de estas historias, pues también es sumamente necesario. Y gracias a estos espacios es que lo podemos enunciar y lo podemos decir. Entonces, esta situación, junto con otras que han pasado como en mi vida, me llegó a, pues sí, una serie de reflexiones. En realidad son como más preguntas que respuestas, porque está como muy difícil. Para mí todavía es algo como difícil o complicado el poder responderme a todo esto, pero parte como de un pequeño texto, de una pequeña reflexión que hice, fue la siguiente. ¿Cómo es construir identidad desde la disidencia sexogenérica? Es algo raro. Desde la infancia te enseñan una forma errónea del ser para tu persona. No te muevas así, no te veas así, eres muy afeminado o eres muy masculina. Algo que desde ese momento te empieza a hacer ruido, pero todavía no sabes cómo escuchar ese ruido. Mientras creces, el entorno te empieza a mostrar referencias satirizadas de algo que utiliza ese mismo ruido que te hace eco. Para este entonces, se hace notar la incapacidad del ambiente para discernir entre cuestiones como la orientación sexual y la identidad de género. Estos dos elementos se mezclan para darle paso a estigmas como a lo joto, a lo tortillera, a lo marica, a lo puto. Todas estas palabras, todas estas situaciones que me pasaban, hacían que ocurriera un diálogo en mi cabeza. Yo me decía a mí misma, ¿significa que voy a crecer para hacer una sátira? ¿Significa que voy a crecer para ser un motivo de burla? Yo no quiero que la gente se burle de mí. Yo necesito evitar la burla. Necesito evitar ser eso. Pero ¿evitar ser qué? Pues eso. ¿Pero qué es esto? Eso es movimientos, apariencia, formas de hablar. Eso es yo. Ya está ahí, lo voy a dejar. Está. Y es algo muy interesante porque justamente se hace lo que estoy como, lo que ya dije hace rato, siempre como que la culpa va hacia la persona y siempre la culpa va hacia de este lado, como de qué pedo, qué está mal aquí, qué está pasando conmigo.
en qué me estoy equivocando, ¿no? Pero es aprender a traducir ese odio, malos, todos esos malos tratos y empezar a apropiártelos. Empezar a decir, ok, es algo que me va a perseguir por toda mi vida. Es algo que va a estar ahí toda mi vida. Pues entonces vamos a este tipo de apropiación, que es en realidad muy importante, el poder apropiarte de cosas que te pueden llegar como a lastimar. Eso mismo genera que empieces a encontrar y a crear espacios. Trin, trin, trin. Otra vez nos tiró el evento, ahora el internet con la mana. Ay, yo hablé y hablé y ya, a ver en qué se quedaron. Y tú Otra ya vez, así como de, va desde otra vez abajo, desde el desde inicio. abajo. 5, 6, 7, sas. Pues si quieres, No, pues quién sabe, pues sí, sí, demos un espaciocito igual y que le siga tantito a la Nadia. Nadia, en lo que, porque como que yo creo que fue un piquito de internet, porque te habíamos estado escuchando muy bien, entonces, Sí, no sé si, Mana, Nadia, quieras compartir un fragmentito de tu texto, con anécdota previa como la de Aco, o sin anécdota sí, previa. claro. Pues recordando un poco, no sé, creo que fue en la primera clase Claro. donde hablábamos sobre la identidad, ¿no? El quién somos y si somos lo que nos dicen ser, o qué pasa ahí, todo ese miedo de encontrarnos y, y todo ese miedo de no sentir que encajamos en cierto lugar o en cierto grupo y sentirte pues aislado, ¿no? Todo eso pues también afecta mucho y yo también escribí un texto, voy a leer un párrafo. ¿Para quiénes escribimos, pintamos, hablamos, cantamos? ¿Por qué el rechazo a lo propio cuando se subvalora todo lo originario, lo diferente, siendo inadmitido y demeritado? ¿A partir de qué discurso no colonialista somos considerados? Es así como estas preguntas pesando sobre la espalda, es como cada quien lleva su lucha, día a día, interna y para el exterior. Personalmente he recorrido y he sido partícipe de muchas, planteándome las siguientes preguntas. ¿Por qué una opinión eurocentrista tiene más peso? Las visiones colonialistas son decisiones sobre la gestión del imaginario, y cuando cierto público siente empatía por esto, apoya la razón de este pensamiento y humilla el resto de ideas para validar las que imaginamos son propias, entre comillas. Los prejuicios son la base de las contradicciones, siendo ofensivos. Aquí pues rescatamos lo de las ideas, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, pensamos de manera diferente a todo un grupo de personas más grande, más importante, pues nuestras propias ideas resultan ser ideas abortadas, ideas absurdas, ideas bastardas, ¿no? Y pues eso es lo que, pues de tanto escuchar eso, tú qué dices, ¿no? Pues es cierto, yo pienso de esta manera y que eres pues un aislado, simplemente, cuando pues no debería ser así. Sin embargo, pues este tipo de espacios, este tipo de compañeras, de maneras de expresarte desde escribirlo hasta ilustrarlo o haciendo un performance o un fanzine, pues es como darle voz más, una voz más fuerte a lo que estás intentando decir y expresar. Y pues es así como terminamos escribiendo cosas muy interesantes, ¿no, Ako? Esto de las ideas abortadas justamente me hace pensar como de, pues entonces, ¿cuántas ideas, cuántas buenas ideas, cuántas increíbles ideas no se han ido y desperdiciado justamente por este tipo de opresión, por este tipo de malas actitudes, por este tipo de chip de a huevo tienes que caber aquí? Siento que sería mucho más libre si empezáramos como a poder
a poder soltar todas estas cosas. O sea, ¿qué cosas no pensaríamos? ¿Qué cosas no haríamos con el tiempo que nos la pasamos pensando? Ay, no, pues es que esto, ay, no, pues es que esta persona, o sea, me hace muy importante el sí empezar a hablar de todas estas ideas abortadas, me gustó ese nombre. Y esto es bien importante justo porque el nombrar, y ahí tenemos como, eso fue uno de los ejes bien importantes, nombrar desde nuestras propias formas fue importante, ¿no? O sea, como el, justo como el llamar o poder identificar qué tipo de ideas justo como fueron determinadas como no viables y entonces fueron abortadas en un sentido como de no tenían posibilidad, ¿no? O sea, no tenían posibilidad vital, ¿no? Y entonces hablábamos, voy a compartir así, a ver, déjenme, si puedo hacer ese switch, voy a compartir brevemente como nuestro espacio de trabajo que es tan caótico como nosotras. Pero aquí estaba, ¿no? O sea, este fue como el espacio en donde fuimos y encontramos, ¿no? O sea, la idea de, justo como de, encontramos que no solo había ideas abortadas, sino había ideas bastardas, había ideas negadas, había ideas humilladas, derrotadas, en resistencia, acuerpadas, tejidas, ¿no? Entonces, justo como se vuelve bien importante para nosotras esa idea de entender, y todo esto pensaba por una cosa que nos encontramos de repente que decía aquí, con esta noción de las ideas nacen, ¿no? Y entonces, pues tienen su nutrimento, su cuidado, su maternidad, sus labores, ¿no? O sea, como toda idea que nace y es acuerpada, pero qué justo, ¿qué pasa con las ideas que en apariencia, y decimos como en apariencia, porque claro, todas ideas justo como bastardas, abortadas, negadas, humilladas y derrotadas, también tienen su acompañamiento, solo que es un acompañamiento que no es reconocido como legítimo, ¿no? O sea, como que es reconocido justo como quienes acuerpan las ideas bastardas, abortadas, negadas, humilladas y demás, pues justo las raritas, las loquitas, las absurdas, ¿no? O sea, todas las que están justo como están tonteando por no sumarse a esa idea hegemónica. Y por eso volvemos a hacer el énfasis en la noción de lo hegemónico, ¿no? O sea, a mí me da sí, ya, todo vale la pena por el hecho de estar aquí en un en vivo escuchando los escritos de Mana Nadia y Mana Coatl, en este sentido de, ahí está un decir que es justo dicho, enunciado y frontal desde su propia experiencia, ¿no? Y es en donde se permite que un decir sea una pregunta irresoluble. O sea, esta parte en el texto de Manako cuando dice como de, voy a crecer para convertirme en eso, ¿qué es eso? Pues eso, esa cosa, ¿qué es esa cosa? O sea, y dime qué es esa cosa, porque en apariencia yo soy esa cosa que es esa cosa ahí. Entonces, el nombrar, y además no solo el nombrar, sino el tener derecho incluso como a renombrar algo que no nos parece, ¿no? O sea, justo como, y desde muchas circunstancias, ¿no? O sea, y creo que ahí sí me gustaría, justo como de, lo digo abierta y públicamente, como tenemos tanto que aprender de las transresistencias, por ejemplo, ¿no? O sea, justo en este sentido de poner como de reivindicar su legítimo derecho a la elección de mi ser, pero no en los términos hegemónicos, sino en los míos, que además se vuelven los nuestros por las comunidades de acuerpamiento y resistencia que están ahí. Y es una resistencia justo como dicha de boca y sostenida de cuerpo, porque decir de boca es fácil, 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 pero decir y sostener es lo complicado, ¿no? Y creo que en ese sentido las transresistencias nos han mostrado como muchas posibilidades justo de resistir desde las propias formas, ¿no? Y de ahí que justo desde ese saber, nosotros también con mucho agradecimiento nos permitamos justo como de enunciar desde nuestra forma, que puede ser desde una duda, ¿no? O sea, estamos acostumbradas a que así de vamos a hacer un ensayo, tengo que tener conclusiones, respuestas, claridades, no necesariamente. Y se puede enunciar un cúmulo de dudas y de catarsis y de dinámicas, ¿no? Hasta el tipo de habla que se emplea a la hora del decir, ¿no? O sea, justo nos cuestionábamos antes de venir como, ¿cuál es la mejor manera? ¿Presentamos la pantalla en lo escrito? Y llegábamos, no, mejor que se lea, ¿no? O sea, como esta forma en la que Ako dice como de, eso
¿Y qué es eso? Es esa sensación, porque así se siente, ¿no? El tener justo como ese golpe. Y además es justo como una parte bien importante y con eso como regreso balón, ya como estamos a 15 minutos para conclusiones, como creo que es importante identificar las violencias, identificar de dónde viene, tener una digna rabia ante esas violencias, pero también pasar justo como a una palabra que creo que viene ligadita al acuerpamiento, que es la sanación, la curación, ¿no? Como cómo nos sanamos desde identificar, decía hace rato en la anécdota de la mano, como de que no soy yo la que huele feo, que no soy yo la que está generando eso y que no soy yo la que está generando esta dinámica. ¿Qué pasa cuando narro eso? Y creo que viene un momento de curación en donde justo esa burbuja, que no le vamos a dejar de decir, está hecha para que te sientas mal y sola y justo apestada, ¿no? Hacíamos esa dinámica de justo como de oler feo, eres apestada, ¿no? Que sirva justo como espacio para acuerpar a otra banda que quiere, pero probablemente la violencia ha sido más cruda de alguna forma con ella y entonces decir como, vente a la burbujita, así aquí nos cuidamos y eso es la importancia, ¿no? De que espacios como estos en donde no solo se, voy a decir con esto porque no basti, o sea, como no solo se permite, sino más bien como se acuerpa para que de manera natural se enuncie desde el decir porque ahí también tenemos que ir limpiando cosas, ¿no? O sea, como poníamos ahí, teníamos nuestra sección de aguas con decir, ¿no? Y poníamos como aguas con ser mexiánica, aguas con ser extractivista, aguas con ser condescendiente, aguas con un montón de cosas que son parte también y que tenemos que ir encontrando nuestra forma, ¿no? Pero para mí este espacio fue de mucha curación en el sentido de, es posible, nada más por eso, nada más porque estamos aquí hablando de esto y compartiendo los escritos, es posible, ¿no? Entonces, yo digo que es un espacio de curación, no sé, lo dejo sobre su mesa, manas, ¿qué piensan? Estuvo bien fuerte esto que dijiste. O sea, bueno, con esta idea sobre la burbuja y el poder apropiarse y renombrar, yo creo que eso es lo bonito, el poder tener los espacios y la fuerza suficiente como para decir, pues entonces yo voy a nombrar este espacio tal y esta burbuja que sirvió como segregación o este espacio que en realidad surgió como tal cosa, pues yo la reivindico para ser un espacio de resistencia, un espacio con nombre, un espacio para acuerpar y un espacio para acompañar. Y fue lo que este espacio sirvió para las entidades, para los corazones que palpitamos dentro de él. Fue el poder de, el darnos como el poder y el acompañamiento de darle nombre a varias cosas. Sí, incluso para tener la fuerza de buscar tu propia identidad, ¿no? De decir, bueno, tal vez todavía no termino de encontrarme, pero en el camino me encuentro con estas personas que me ayudan de esta manera y hacen que pueda cuestionarme sin llenarme de prejuicios, simplemente conociéndome para saber qué es lo que quiero dar a entender al mundo. Entonces eso también se me hace muy, muy especial de este tipo de espacios Y que además no tienen una forma específica. Yo creo que eso es algo como, o sea, las primeras clases, o sea, bueno, las primeras sesiones, porque ni eran clases ni pretendíamos que los fueran. Las primeras sesiones nos era como muy importante decir como, ¿y cómo le hacemos, no? O sea, ¿y cómo le hacemos para, claro, hay que nombrar y decir como queremos que este espacio sea y nuestros deseos, ¿no? Que sea transversal, que sea de confianza y que sea de seguridad. Pero lo que decíamos, como de, ¿cómo pasamos del dicho al hecho? ¿No? O sea, como decir, ah, sí, yo quiero que sea, pues está muy bien que lo queramos, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos posible? Y creo que también ahí está la parte de la curación, ¿no? O sea, como tan importante es tener claro la querencia, pero también cómo hacemos estas estrategias para lograrlo, ¿no? Y creo que en este sentido, al siempre ser un espacio, yo creo que una cosa importantísima fue que era electivo, ¿no? O sea, como era electivo en todas las circunstancias, ¿no? Incluso como desde decir como, mana, la neta, no voy a poder, no va a poder el siguiente jueves, o sea, miércoles, ¿no? O sea, como la neta, ¿no? O sea, y entonces decir como de, ah, entonces de ahí que vino este pizarrón que compartimos en donde todo el tiempo estaba abierto y donde se podía poner en cualquier momento y es justo como una plataforma en la que todo mundo puede moverlo de todo mundo. O sea, creo que en ese sentido estaba esta, o justo como está esta noción de, como de cómo imaginamos espacios
que después con nuestro hacer hacemos posibles, ¿no? O sea, creo que también es como una cosa, también no pensar y que no nos gane el ego de decir, sí, ya lo armamos y ya sabemos cómo es. No, o sea, como todo el tiempo irlo recuperando y ver cómo viene el compromiso y de dónde lo armamos y justo como si algo van a quedar son preguntas, ¿no? O sea, algo que me gusta mucho de estos dos textos es que buena parte son preguntas y me parece un gran signo de salud del texto que esté tapeado de preguntas, ¿no? Porque cómo no lo estaría una vez que estamos renombrándolo todo. No sé qué piensan de esto, ya como últimas palabras, cierre, hermanos. Últimas palabras, pues gracias. Gracias a Rubén, gracias a Nadia, gracias a las personas que fueron como posibles. Gracias a las personas que hicieron posible como todo esto y a las que nos están escuchando, por muchas poquitas que sean. Gracias a la división también de investigación por darnos como este espacio tan importante. Y pues sí, en realidad lo bonito de tener espacios así es que tú los puedes moldear a tu manera. Tú los puedes hacer acomodar a tus necesidades y no tú acomodarte a las necesidades de ese espacio. Entonces, gracias. Igual, muchas gracias también por la confianza que se genera y que se brinda para, pues, incluso para poder escribir algo, ¿no? Para terminar de ilustrar algo, pues se necesita mucha confianza y eso es algo que se puede conseguir cuando empiezas a buscar lugares que a ti te acomoden y que sientas que eres parte de ellos. Entonces, también muchas gracias por la invitación que hizo primero al grupo para poder entrar aquí. Y pues sí, justo como, y en ese sumarnos a los agradecimientos, justo como a todas las personas que de manera directa o indirecta han justo como contribuido a estas resistencias, disidencias, acuerpamientos, ¿no? Porque justo, y se sabe sin duda que justo como acuerpar y resistir suena bonito en ciertos momentos, pero en otros lo que demanda es mucho cuerpo y justo como mucho aguante y a veces un montón de cosas, ¿no? O sea, también es no romantizar la resistencia y saber que es un lugar que a veces es muy crudo y no es culpa de la resistencia, es culpa de la violencia hegemónica que genera que tengamos que resistir, porque lo natural no sería tener que resistir. ¿No? Entonces es como no romantizar también esta idea como todo el tiempo combativa, de estar dándonos de topetazos con las cosas. No nos vamos a dar de topetazos porque nos guste eso, sino porque si no sería aceptar que nos aplastaran y eso es algo que no estamos dispuestas a hacer bajo ninguna circunstancia, ¿no? Entonces, gracias a todas las que nos escuchan, las que no nos escuchan y las que justo como, y hay que decirlo así, han dejado la vida y han perdido la vida en esta circunstancia de defender todos los territorios, los del cuerpo, los de la tierra, los de las ideas, los de las lenguas, los del hacer, los del pensar. Todas estas personas, nos vean o no nos vean, muchas gracias porque su inspiración y su hacer es lo que nos permite como seguir creyendo en espacios como esta. Entonces, pues muchas gracias a todas y a todos y a todes por eso. Y pues esperemos que este sea la primera semilla y que estemos dando mucha lata en la división con un montón de nuestras loqueras. Muchas gracias, Nayeli, por estar acá. Sí, muchas gracias. Y antes de cerrar, hay varios comentarios de las personas, de quienes están escuchando que quiero compartirles y un par de preguntas. Lupita pone qué importante estos espacios para enunciar, ¿no? Y les pone varias flamitas. Joan pregunta, ¿próximamente se podrán inscribir de otros semestres o egresados? Siempre sí, así ya respondido. Gracias. Lupita pone, qué fuerte y qué cierto. Nos condicionan y normalizan la violencia de manera sistemática durante toda la escolarización. Sigamos diciéndolo, aunque sea incómodo. Alan Rodríguez escribe, qué importante trabajo de visibilización. Ojalá haya algo así en todas las escuelas. Lupita dice, claro, la investigación es para todos. Por eso es importante escuchar y abrir panoramas. Es importante el contraste y la variedad. Nuestras realidades son muy diferentes y son situadas. Julio Broca, maravillosas reflexiones. Lupita nos dice, sí,
Nos hacen creer que nosotros estamos mal por existir fuera de sus reglas absurdas y violentas. Justo es eso, hay que reapropiarnos y hacer desde nuestras formas, sanar todas esas heridas hegemónicas. Jaja, fan de sus actitudes y complicidades. Chica, mana Nadia, vas con todo, cuando estabas leyendo, Ana. Alan Rodríguez, pero muy importante compartir esas experiencias, porque así les otros se pueden ver entendidos en estos textos. Lupita dice, sí, nombrar desde nuestras propias formas es un acto de confianza importantísimo. Debemos hacerlo constantemente, un corazoncito ahí. Lupita, sí, tanto que aprender de las transdi. Esta es otra pregunta. ¿Qué sigue para este espacio de prácticas situadas? Pues sigue que vengan mucha bandi a hacer chisme, tejido y red. O sea, justo esto nos gusta, que no tenemos una dirección. O sea, es como en el chisme, llega y sale y se ramifica y surge y nos ponemos ahí, y justo como seguirá lo que venga cuando nos tejamos con las personas que estemos, quienes estemos. Dice Lupita, Aus, para tener la fuerza de encontrar tu propia identidad. Qué bello, mana Nadia y corazoncito. Caro Durán, gracias por estar, Nat. Qué bonito verlo, soy Lucy. Julio Broca dice, qué bello. Gracias, y Lupita cierra diciendo, gracias por hacer presentes sus voces. Sigamos en la resistencia, con todo lo que implica. Y ahí está. Entonces... Las más comentadas del condado, ¿eh? Sí, muchos comentarios. Y bueno, pues nada más para cerrar, agradecer al equipo de servicio, ¿no? Y como en todo este formato y esta posibilidad abierta en la que estamos, y recordarles que pues ya ahorita en unos cuantos minutos, esta muestra del taller Autorretrato Creativo, para que nos acompañen también con la coordinación de Brenda Tapia. Entonces, pues bueno, Mana Rubén, Mana Nadia y Mana Cuatl, muchísimas gracias por todo lo que compartieron hoy, muy valioso, y un gusto estar aquí con ustedes. A nombre de la división, gracias. Gracias a ustedes, chao. Gracias. Bye. Tengo la transmisión en vivo. Sí. ¿Sí la detuve? Sí. Sí. Ok, sí, es que Ya no. iba a salir. Oigan, pues, qué gusto. Están creo que por aquí los que vienen, entonces les voy a ir también dando acceso. No los corro, pero les voy a ir dando acceso. Nosotros ya nos vamos, así nos regresamos ahí, Mana Nadia, a Mana Ako, a nuestra salita para echar el chisme final del cierre, y pues muchas gracias, ¿no? Entonces nos encontramos ahorita unos minutitos nada más en la otra sala más. Mucho gusto. Gracias. Bien. Chao. Igualmente, gracias. Bye. Hola, buenas tardes. Hola, Brenda, mucho gusto. Nayeli. ¿Así me escuchas, Nayeli? Te escucho perfecto. Ok, genial. Ay, qué nervios. Ay, pensé que iba a estar acá, ¿cómo se llama? Adriana y María. No sé si vaya a estar Adriana y María, a lo mejor ahorita se conecta, pero sé que ellas están de alguna manera conectadas desde el Facebook Live, porque son de hecho quienes me mandan a mí los comentarios, y ya soy yo quien los comparte, Brenda. Entonces seguro están, pero ahora sí que tras cámaras. Ok, perfecto. Sí. Iba a estar hoy Nancy, pero se le complicó. Yo también estoy como en el grupo de ahorita de apoyo ahí de la FAD, entonces pues ahora sí que tú me dices cómo a qué hora arrancamos, y es la 1, y pues bueno, lo que hice ahorita, que dime si te parece bien, es pues te presento y ya
cuando falten unos minutitos, cerramos para dar espacio a leer los comentarios o preguntas que puedan haber. Sí, me parece bastante bien. Bueno, no he podido seguir las transmisiones que han tenido de la jornada por cuestiones laborales, pero bueno, te comento también el plan que tenemos respecto con lo que va a ser la sesión. Bueno, me parece bien esta parte de la semblanza de la presentación, pues para dar la introducción y así. Y arranco yo iniciando pues cómo fue el taller, de qué trato o por qué voy a estar aquí dentro de la jornada de investigación. Bueno, voy a dar ya parte de mi exposición, y luego, como yo voy a presentar el taller que se dio de autorretrato creativo, va a haber algunos participantes o integrantes del taller. Lamentablemente ayer varios me cancelaron, dijeron que no iban a poder estar presentes, pero por aquí está Fátima, que ya vi que se conectó, que va a ser parte de las que van a estar aquí conmigo. De verdad, gracias por asistir, Fátima. Ella es la primera que va a arrancar con esta parte de su experiencia y cómo es su proceso creativo y esta parte, ¿no? Sí me gustaría ver si se fueran a conectar un poquito más de los del taller, pero no sé qué esté pasando. Ojalá que ahorita por lo menos llegue otra persona. Bueno, después de eso ya se cierra con ellos, ya doy también como una conclusión de al final, o si también los participantes quieren estar comentando respecto a qué entienden por comunicación visual y bueno, lo que vimos en el taller. Y pues me parece bien ya al final dejar esta parte de los comentarios y si hay alguna pregunta o cositas por el estilo. Se supone que el tiempo de la sesión es de 1 hora, ¿no? De la 1 Sí. sería como hasta las 2 de la tarde. Sí, esperemos por lo menos abarcar los primeros 45 minutos, o no sé si tiene que ser más o menos, o si no cumplimos con la hora, no sé qué tanto hay de problema de eso. Pues mira, yo he visto que en general es que estoy cerrando porque hay demasiada luz. No, sí. Yo he visto que en general pues terminan, o sea, sí digo, si nos pasamos unos minutos tampoco creo que pase nada. Y yo he visto que, por ejemplo, ahorita en la sesión anterior arrancamos como unas 5, o sea, podemos dar 3 minutitos a ver si alguien más, como dices, se incorpora. Y digo, tampoco es tan rígido, o sea, si acabamos 2:05, nos extendemos un poquito más porque hay varias preguntas o comentarios, yo no le veo problema. Ah, ok. Pues nos parece bastante bien. No sé si ahorita puedo probar nada más rápido, si puedo